El millonario se paga primero y el pobre se paga de último. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que el millonario tiene ciertas prioridades con su dinero, que el pobre no tiene prioridad con el dinero. El pobre tiene más prioridad con sus deudas y con lo que tiene que pagar y con sus responsabilidades que con invertir o pensar en que tiene que hacer algo con el dinero que le pueda traer algún tipo de retorno económico significativo o pensar en su futuro para poder alcanzar la libertad económica, que es lo que todos deberíamos de desear en este mundo. Y como esto te lo voy a poner de ejemplo, cuando tú trabajas, si eres un empleado y me estás escuchando, aun si tienes un negocio pequeño o eres un empresario pequeño donde te tienes que levantar todos los días para ir a trabajar, ya sea para abrir una empresa o ya sea para prestar un servicio como de jardinero o de pintor, o si eres un simple empleado, como soy yo, porque yo sigo siendo empleado. He tenido negocio, pero actualmente soy empleado. Y como todo empleado, trabajamos con un resultado que es de dinero, es monetario. Prestamos el servicio si somos dueños de negocio o vendemos el producto y queremos un retorno inmediato, queremos un pago. No pensamos a largo plazo, siempre estamos pensando a corto plazo o mediano plazo. Voy a ganar un poquito, lo voy a separar, lo voy a guardar por si acaso algún día tengo una emergencia, o voy a guardar un poquito para reinvertirlo en mi negocio, pero la mayoría del ingreso, la mayoría del dinero que uno obtiene de prestar ese servicio, si eres jardinero, pintor, plomero, electricista o cualquier tipo de trabajo donde tienes que prestar un servicio, cuando prestas el servicio esperas que te paguen inmediatamente o te paguen en un periodo razonable. Igualmente, si eres empleado, como lo soy yo, esperas cada 2 semanas recibir un cheque o recibir un dinero que te depositan en el banco, porque ya los cheques no se acostumbran. Ahora hay una cosa que se llama depósito directo si vives en los Estados Unidos. Es algo común que ha existido ya por muchos y muchos años. Cuando llegue el día de pago, ya sea un viernes o sea un jueves, dependiendo cuando en la empresa que trabajes que te pagan, recibes tu dinero y la gran mayoría de ese dinero va para pagar tus gastos, tu comida, tu vehículo, tu seguro de carro, tu celular, etcétera, cualquier cosa que tengas que pagar. Y después lo que te queda, si es que te queda algo y no eres de esas personas que consume todo lo que gasta y un poquito más, si te sobra un poquito, entonces dices, bueno, esto es lo que voy a ahorrar. Y cuando pasan los años y vienes a ver tu cuenta bancaria, tienes tal vez 1.000 o 2.000 o 3.000, $4.000, que es un promedio de lo que las personas ahorran a través de los años por muchos años. Pero ¿qué pasa? Viene una emergencia como una rotura de un vehículo o un gasto familiar, de una enfermedad, de una muerte, Dios no lo quiera, o algo más grave, entonces uno agarra y dice, bueno, tengo esos $4.000, tengo esos $2.000, los voy a tener que usar para eso. Y entonces queda completamente pelada la cuenta. Te digo por experiencia, porque esto me ha pasado a mí o me pasaba en el pasado muchas veces. Cada vez que ahorraba 200, 300, $400, si pasaba cualquier cosita, se me ponchaba una llanta, una goma, no sé cómo le digan en tu país, pero enseguida los 200, $300 hay que ponerle una goma nueva al carro, hay que arreglarle los frenos, te cayó un familiar, un pariente del extranjero, tienes que ahora entonces comprar más comida, tienes que acomodarlo un poquito, tienes que ayudarlo, llevarlo, traerlo, gastar un poquito más en gasolina, o tienes un padre o un hijo que se te enferma, tienes que llevarlo al médico, tienes que comprar medicina, tienes que pagar las deducciones de pago que te cobran los médicos por ir al médico, por ir al hospital, aunque pagues seguro en tu trabajo. En fin, un sinnúmero de cosas. Se te daña la plomería en la casa, la electricidad, y tienes que sacar esos 200, 500, 1000, lo que fuera, lo que yo tenía en ese momento, y tenía que ir a gastarlo. En mi mente, ese era el sistema, porque no conocía otro sistema, no conocía el sistema de los ricos o el sistema de los millonarios, no tenía idea cómo era. No fue hasta que hasta que perdí mi trabajo inicialmente y después, al año, 2 años, fue que diagnosticaron a Alexander, fue que me di cuenta de cómo es que operan los ricos. ¿Por qué? Porque como le he dicho en los audios anteriores, me tocó empezar a instruirme, me tocó pues, a empezar a aprender, a leer libros, a ver videos, a escuchar audios de no solamente personas que estuvieran pasando por lo mismo con el autismo, pero sino también personas que han alcanzado el éxito, que tienen millones y millones,
Consecuentemente, posteriormente me metí al negocio del mercadeo en redes. Y en el negocio de mercadeo en redes te recomiendan leer ciertos libros. Esos libros, a medida que los iba leyendo, me iba abriendo la mente, digámoslo así, donde yo iba pensando y explorando diferentes métodos de ganar dinero. También esos libros, los autores de esos libros, recomiendan otros libros. Y así fui abriendo mi mente y mis ideas y mis conocimientos de cómo piensan los ricos y cómo operan los ricos. Y una de las cosas críticas o más importantes de los ricos, de los millonarios, es que ellos se pagan primero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, como te dije en la historia anterior, cuando yo cobraba, pagaba las deudas, tal vez a ti te esté pasando igual, pagas cualquier tipo de gasto, te das algún tipo de gusto, sales a comer con tu familia, te vas a algún parque, compras helado, etcétera, y te gastas el dinerito, y si te quedaron, digamos, $50, $100 extra, dices, bueno, voy a agarrar estos 50 o $100 y los voy a meter en mi cuenta de ahorro y dejo 20 o 30 para la semana para mis gastos de diario, que si un refresco, una sodita, unas papitas, un chocolate, o si me quiero tomar una cerveza con un amigo, o si me quiero tomar un café en el trabajo, o un almuerzo fuera del trabajo, fuera de lo normal, o cualquier cosita que se pueda presentar en el transcurso de la semana o de la quincena que uno tiene que esperar a cobrar para poder volver a obtener dinero. Y a medida que van pasando las quincenas, si no utilizas los 50, los $100 que vas ahorrando, cuando vienes a ver en unos meses tienes 300, 500, $600, que es un ahorro bueno, pero no te alcanza para nada realmente porque cualquier tipo de problema que tengas, eso te lo limpia enseguida. O si llegaron las navidades, como me pasaba a mí también, y tenías $1000 ahorrados y no habías comprado los regalos de los niños, de tus parientes, de las personas que le ibas a regalar, entonces tomabas la determinación, bueno, voy a tener que sacar este dinero del banco y voy a tener que comprar los regalos que me hacen falta porque no puedo pasar Navidad sin comprar regalos. Y si la fiesta es en tu casa, dices, bueno, también tengo que comprar la comida, tengo que comprar la bebida para atender a los invitados. Por lo tanto, el único dinero que tengo extra, porque lo que yo gano no me alcanza. Primero. Segundo, tengo que pagar, las deudas siguen y las responsabilidades siguen. Entonces uno no puede dejar de festejar, pensaba yo en ese momento, no puedo dejar de festejar porque qué barbaridad, qué va a decir la gente, o qué van a pensar los vecinos, o mi familia qué va a pensar de mi situación económica, si se supone que yo esté bien o que yo tenga mi vida resuelta, porque en ese momento tenía un buen trabajo, tenía un buen ingreso. Pero realmente las personas, como todos estamos, digamos que en la misma situación, estamos como decía o como dice en un audio que yo escuché de un señor que se llama Teo Galán, decía que estamos como los patos en el agua, por arriba bien calmaditos, paseando sobre el agua, pero abajo las patitas pedaleando bien rápido para poder seguir el movimiento, porque si dejamos de pedalear nos hundimos y nos ahogamos. Y entonces así vive la mayoría de las personas en este país y en el mundo entero realmente. La gran mayoría de las personas viven este tipo de vida. Comen, gastan, cobran, pagan y así están constantemente en un círculo. En algunos casos se endeudan para tener un mejor carro, para tener una hipoteca en una casa, sacan tarjetas de crédito para poder pagar y poder seguir manteniéndose a flote. Te lo digo por experiencia porque yo lo hice y viví así por muchos y muchos años, hasta que, como te dije, me instruí, aprendí y empecé a aplicar lo que aprendí de los millonarios. Y vuelvo y te repito, los millonarios piensan diferente y la prioridad del dinero para ellos es diferente, porque ellos se pagan primero. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos cobran, aunque tengan un empleo y trabajen, o que tengan un negocio y cobren por sus servicios o sus productos, antes de gastar o pagar cualquier deuda o cualquier problema, cualquier preocupación que tengan que resolver económico, lo primero que hacen es que sacan una porción, un número determinado de su ingreso, de lo que le entró, y lo guardan primero. Y entonces lo que les queda, con eso es que resuelven, con eso es que pagan. Y si no les alcanza, entonces buscan la manera de generar más dinero
bien sea en ese momento o bien sea un préstamo, porque también se endeudan, o bien sea un trabajo que tengan que hacer por la izquierda en sus días libres o en sus ratos libres por la noche, por la tarde, para generar dinero extra para poder alcanzar o poder pagar sus deudas o sus responsabilidades, que normalmente ellos tratan de gastar mucho menos de lo que ganan para que así les sobre más dinero. Y entonces cada vez que cobran, si cobran cada 2 semanas o cada semana, sacan una porción, una cantidad determinada, la que ellos les parezca, o en mi caso, yo saco un promedio de 300 o 400 dólares primero, antes de cualquier cosa, lo saco de mi cheque, porque me lo deducen automáticamente y va para mi cuenta de ahorro sin yo pensarlo y verlo. Y cuando mi sueldo o lo que me depositaron, con eso es que yo sé que tengo que sobrevivir. Y aún así, pago lo que tengo que pagar y todavía trato de dejar un poquito más de dinero por si acaso me falta o tengo algún tipo de emergencia o una prioridad durante el transcurso de la semana o de la quincena y así no verme arrancado o pelado, como digan en tu país. Y si llega la quincena y no me gasté o no pasó nada y me sobraron 50, 60, 70, 100 dólares, agarro ese dinero y también lo deposito en otra cuenta de ahorro para cualquier otra cosa en el futuro, en vez de gastármelo como hacía antes. Decía, wow, me sobraron 100 dólares, me los voy a ir a gastar en esto, me los voy a gastar en lo otro, quiero comprarme esto, quiero comprarme lo otro. Hoy en día ya no hago eso porque mis prioridades de dinero son diferentes y mis proyecciones son a largo plazo porque tengo que dejarle el legado a mi hijo, tengo que dejarle la vida resuelta a mi hijo y necesito generar un promedio de 3 millones de dólares antes de que termine mi carrera o mi jornada laboral en mi vida. Y si me gasto todo el dinero que me sobra o me gasto el dinero que gano y me pago de último, nunca voy a poder ahorrar lo que quiero ahorrar. Al contrario, al cambiar mi manera de pensar, que fue aproximadamente hace unos 5 años, 4 o 5 años, que empecé a aplicar esto en práctica y empecé a obligarme a sacar ese dinero sí o sí, ya he podido adquirir una cantidad bastante interesante donde yo me siento y miro mi cuenta bancaria y digo, wow, ¿cómo ha crecido en 5 años? Cuando antes no miraba a largo plazo, no pensaba en 5 años y decía yo, en 5 años voy a tener tanto. No, hombre, eso es mucho tiempo para estar esperando. Mejor guardo un poquito, compro lo que quiero, gasto, vivo como quiero, pero iba a llegar al final de mi vida o al final de mi vida laboral, como le ha pasado a muchas personas que conozco, llegaron a la vejez, no tienen un peso, siguen todavía al día o siguen atrasados porque no pueden pagar sus deudas, porque no les alcanza la jubilación que les da el gobierno, o si ahorraron un poquito de dinero ya se lo gastaron, o tienen que seguir gastando sus tarjetas de crédito, o vivir acompañados con otras personas porque nunca compraron una casa, no pueden pagar un hogar así solo, y en fin, es una historia o un final triste, cosa que yo estoy haciendo todo lo posible hoy en día para que cuando llegue mi final no sea triste, que pueda tener los 3 millones de dólares o más, que es lo que yo realmente quiero tener, y que tenga todo resuelto para que cuando yo parta y mi hijo no le falte nada. Y con eso me despido y les recuerdo, páguense primero y hagan todo lo demás después, no al revés. El millonario lo hace de esta manera, se paga primero y si le queda o lo que le queda, con eso es que resuelve. Y si no te alcanza después de que te pagaste primero, entonces búscate otro trabajo, búscate otro negocio o haz un trabajo paralelo o un negocio paralelo a tu empleo regular. Y así vas a poder ver que con el tiempo vas a poder guardar una cantidad significativa que vas a poder invertir en la bolsa de valores como hago yo, que te da un retorno de 8 o 10%, en algunos casos 12% y hasta más. Y el dinero empieza a crecer exponencialmente, como dicen en inglés, y rápidamente. Y entre más tienes, más crece el interés, más se multiplica el dinero. Y cuando pasen los años, que en mi caso yo tengo una proyección a 20 años, desde este momento, 20 años más, voy a tener más de 3 millones de dólares en el banco. Y vuelvo y me despido y les agradezco por su sintonía. Compartan esto con las personas a quien ustedes quieren que triunfen igual que ustedes. Gracias.